todos bienvenidos a esta presentación editorial del libro Sí merezco abundancia, de la autoría de las periodistas Isabel Arrí de Limón y Claudia Guerrero. Antes de comenzar, permítanme agradecer a los diputados locales de la 64ª legislatura por abrirnos las puertas del honorable Congreso del Estado de Veracruz. Sí merezco abundancia no es solo un libro, es el reflejo de la ardua investigación realizada por sus autoras. Es el retrato crudo de la ambición y la corrupción encarnadas en quien tanto laceró al pueblo veracruzano. Por el trabajo que se puede vislumbrar alrededor de sus páginas, me enorgullece presentar a sus autoras. Isabel Arrí de Limón es periodista y ha colaborado en los principales medios nacionales desde 1976. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1984 en la categoría de opinión. La califican como una periodista difícil, tal vez por eso ha escrito en casi todos los medios de comunicación mexicanos, antes de convertirse en demasiado incómoda. Sin embargo, la libertad de expresión vence cualquier barrera y ahora incursiona en redes sociales con gozo. Su columna Sin Gafete se publica hasta este 2017 en los diarios de la Organización Editorial Mexicana. Ha escrito 19 libros antes de este que nos ocupa, donde aborda crónica política, análisis, novela y poesía erótica. En Grupo Planeta ha publicado Entre Políticos y Rufianes en 2016, Mis Generales en 2015 y Mis Presidentes en el 2013, entre muchos otros. Pido un fuerte aplauso para ella. En la otra parte tenemos a Claudia Guerrero Martínez. Nació en Jalapa, Veracruz. Es egresada de la Universidad Mexicana Unimex Campus Veracruz con mención honorífica. Cuenta con una maestría en periodismo por la Universidad Veracruzana. Es directora general de los portales Periódico Veraz y claudiaguerrero.mx, además de colaborar en más de 60 medios de comunicación impresos y en internet. Con su columna Entre lo utópico y lo verdadero, publicada en estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, recibió el Premio Estatal de Periodismo en 2014. Su criticidad y ardua investigación le otorgaron en 2016 el Premio Nacional de Periodismo en 2 categorías: Periodismo Digital y Libertad de Expresión. Dicho reconocimiento es concedido por el Club de Periodistas de México. Brindémosle un aplauso. Pido a todos ustedes un momento de su atención para la visualización de un video donde el público lector podrá vislumbrar qué hay en esta obra y el motivo de las autoras para la realización del libro Sí merezco abundancia. Mi historia pertenece al antes, a los tiempos en que las mujeres no teníamos permiso para hacer, muchísimo menos para hacer. Así comienzo a no pedir permiso, comienzo a escribir. Ustedes se preguntarán por qué escribir. No ha habido nunca en mi vida otra vocación, no ha habido otro ejercicio de vida tan gozoso, tan gratificante, tan agobiante, tan terrible como escribir. No me imagino sin escribir. Y en un principio, escribir fue la opción, y decían en mi casa, la opción para que te mueras de hambre. Bueno, tampoco es que ganes mucho dinero. Antes, al contrario. Pero escribir, ser escritora, no era una profesión, no estaba en ningún catálogo de las niñas bien. De las niñas bien de entonces que hacíamos lo correcto, incluyendo casarse, incluyendo tener hijos, incluyendo pensar lo menos posible. Cuando yo decido, para mí es la decisión de vida más importante, que no iba a seguir peleando con mi vocación de escribir,
sino que iba a ganarme toda la vida, siempre iba a ganarme mi pan escribiendo. Todo lo demás vino muy fácil. Comencé en aquel Excelsior cuando se fueron los señores muy sabios del periodismo, pero también muy misóginos. Cuando una veracruzana, Isabel Zamorano, y yo entramos por primera vez a la redacción de información general del diario Excelsior y pensaron que éramos secretarias o que íbamos a vaciar las papeleras. A partir de ahí, y yo lo cuento del 24 de septiembre de 1976, o sea, este año cumplo exactamente 41 años. ¿Y por qué ese día? Porque ese día fue la primera vez que publicaron mi nombre, que entonces era muy importante, en primera página. A partir de ahí no he hecho otra cosa que escribir. Esa es mi vida, esa es mi vocación, y tal vez no sea lo que mejores y mayores satisfacciones me ha dejado, porque si esas vamos, me quedo con mi hijo. Lo mejor que he hecho en mi vida es mi hijo. Pero además de eso, hay 19 libros y hay infinidad de columnas, de crónicas, de diarios, de contabilidades de los excesos y de las corrupciones inmensas del poder público. Duermo tranquila, me veo con una gran paz a mi propio espejo, y los testimonios de vida, lo que he visto y lo que he querido que se sepa de ese miasma inmenso que es el poder político, está ahí. Yo estoy en paz con lo que he escrito y espero, sobre todo espero, porque eso es lo único que queremos quienes escribimos, que me lean. El periodismo veracruzano hoy en día se ha prostituido, digamos. Las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa hicieron que los medios de comunicación se dedicaran solo a publicar boletines oficiales y también información manipulada. Creo que debemos recobrar los géneros periodísticos y también el compromiso con la sociedad. ¿Qué le vamos a aportar a generaciones futuras? Creo que Veracruz, también como todo el país, necesita información sustentada, que tenga un valor y que también que sea manejada con mucha ética y con valores. Soy periodista desde hace más de 15 años y esta hermosa actividad me ha llevado a realizar muchas actividades y también a emprender muchos proyectos. Este libro ustedes lo van a disfrutar, lo van a devorar, porque les garantizo de que todos los datos son históricos, en los que se quiso darle un panorama al lector de cómo los excesos y los abusos de poder llegan a destruir entidades federativas, entre ellas Veracruz. Es la recopilación de toda una investigación periodística de los excesos de primeras damas, ex primeras damas y también de gobernadores. Entonces, los invito a que lean este libro, los invito a que lo gocen y que también puedan disfrutar de una investigación periodística realizada por Isabel Elvire y también por su servidor. De esta obra, el día de hoy nos acompaña Bernardo González Solano, diplomático, escritor y columnista. Su columna, llamada Ex Libris, es una de las más leídas por la diversidad de temas que trata en ellas. Nació en Tierra Blanca, Veracruz, donde tuvo su primer encuentro con las letras en el kinder, que tenía un piano y una maestra que lo tocaba. Continuó su educación en diversas escuelas del estado de Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México. Es licenciado en Diplomacia por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como diplomático en más de 45 países. Su columna se ha publicado en las revistas Siempre, en el periódico estatal Punto y Aparte, entre otros importantes medios de comunicación. Con Bernardo González Solano damos inicio para realizar la primera presentación de este importante trabajo, por lo que les pido un fuerte aplauso. Que aparte
aparte del calor que hace, es una tierra media de brujos, no tanto como San Andrés Tuxtla, pero por ahí vamos. Y al hacer la presentación de este libro, precisamente en el auditorio de la Cámara de Diputados del Estado de Veracruz, me da un poco de una cuestión de brujería, porque el tema que trata el libro de estas compañeras es precisamente de la corrupción, y en este lugar la anterior legislatura en parte fue cómplice absoluta de los excesos del que ahora es exgobernador y está tratando de enflacar en la cárcel. Vamos a hacer un poquito a lo que hacían los arúspices etruscos, que fueron los antecesores de los augures romanos. Cuando sacrificaban un animal, revisaban las entrañas del animal para tratar de interpretar el futuro. Yo creo que esto es una especie de exorcismo que estamos haciendo aquí en la Cámara para que no se vuelva a repetir lo que el apoyo que recibió de algunos parlamentarios, algunos diputados, que algunos de ellos deberían de estar todos en la cárcel, porque fueron muy pocos los que se opusieron a las propuestas que hacía el gobernador para hacer las extrañas ramificaciones que se hizo con el presupuesto que recibían de la entidad, de la federación y de otras partes. Por eso yo creo que aquí estamos haciendo eso, una especie de exorcismo, y vale la pena, porque después de que se hacen estos edificios tan imponentes, tan lujosos, tan modernos, tan adecuados, deberían de servir realmente para lo que se hicieron, para proteger el patrimonio estatal, municipal y al fin de cabo de México. Y ese es el tema precisamente de Sí Merezco Abundancia. En realidad, Sí Merezco Abundancia es la continuación de Entre Políticos y Rufianes, otro título muy bueno, porque al final de cuentas los mexicanos seguimos iguales, seguimos entre políticos y rufianes, porque si ustedes saben los medios de comunicación, todos, sean los impresos o sean los electrónicos, la nota principal es lo que antes se mandaba a la cuarta o a la quinta, que era la página roja. Ahora la página roja es la de 8 columnas, como le llamábamos los periodistas de antaño. Lo curioso es que lo indecente se ha vuelto lo moderno, lo repudiable es lo principal, y muchos jóvenes que desgraciadamente no pueden completar su educación, cuando se les pregunta que qué quieren ser en el futuro, antes algunos se aventaban la puntada y decíamos, yo quiero ser bombero, o yo quiero ser Cantinflas. En el último de los casos, pues quiero ser boxeador. Ahora no, ahora dice, yo quiero ser narcotraficante, o en el último de los casos, yo quiero ser gobernador del estado. Porque las cosas, los parámetros de moralidad se han roto. Y yo creo que eso es parte del problema fundamental de la sociedad que estamos viviendo. Los valores se acabaron. Las reglas morales ya no existen. Y por ende, las leyes que salen de los parlamentos estatales, y no quiero decir únicamente de Veracruz, sino de muchas partes, nacen con defectos. Ustedes tienen que haber oído que en los últimos tiempos presentan a un delincuente según los nuevos ordenamientos jurídicos, y resulta que porque como se hizo las nuevas leyes para hacer juicios orales, los delincuentes salen más rápido que las víctimas, y las víctimas llegan y en vez de ser defendidas son las acusadas. Sí, el mundo al revés. Y es precisamente lo que tratan de exponer las compañeras Isabel y Claudia en Sí Merezco Abundancia, porque resulta que ahora, mientras más estudian, porque nos enteramos de que la señora esposa del exgobernador tuvo grado de licenciatura, alcanzó la maestría y el doctorado en una cosa rara que se llama asistencia social. Sí existe, la carrera existe, y además no solamente existe en México, sino que esta señora, siendo joven, más joven, fue a hacerla a la Universidad Complutense de Madrid. Yo, por cuestiones de mi trabajo internacional, tengo mucha relación con españoles,
diplomáticos, funcionarios, comerciantes, y le dije, yo antes creía que la Universidad Complutense de Madrid era una entidad seria, pero ya veo que es un verdadero y celestial desmadre, porque le dan los títulos a cualquiera, y sobre todo títulos en materias tan raras como asistencia social. Y sí, me enteré de que traducido del español de España al español de México, asistencias sociales, que yo me asisto, no me preocupo. Y entonces los presupuestos que cayeron en las manos del señor gobernador, pero me entero también que la que disponía muchas cosas era la señora esposa. Sucedió un poquito lo que sucedió con... Esto no es nuevo, ¿eh? En México en los últimos tiempos hemos tenido ya casos muy claros. Isabel Arvide, entre políticos y rufianes, toca el caso de una señora, Martita Sagún, ¿sí la recuerdan? La esposa de Vicente Fox, que llegó como jefa de prensa a la presidencia de la República con un amante, pero el amante resultó que era el presidente de la República con el cual se casa. Y luego ella, creyendo que el casamiento, el amaciato se convirtió en matrimonio, le daba poder suficiente para poder opinar y ejercer las funciones de vicepresidente de la República. Sí, estamos en una crisis, y es una crisis que afecta a toda la sociedad mexicana, no solamente a la veracruzana. Los datos que se recogen aquí, yo ahí difiero de mi querida compañera Claudia, no son históricos. Únicamente son vergonzantes los datos porque todos son ciertos. Y muchos de los datos todavía que no conocemos, porque hay que tener muy poca vergüenza para poder tener un déficit tan grande como 100,000 millones de pesos. Otros dicen que son 40,000, otros que son 75,000 pesos. Hay tal desorden en la consecución y en la vigilancia de las partidas federales que ni en eso se ponen de acuerdo. Oye, ¿cuánto te robaste de verdad? Pero claro, para esas cantidades ninguna persona, por mucho poder que hubiera tenido, hubiera podido haberlo hecho solo. Tiene que haber habido la concurrencia de muchos funcionarios, de muchos empleados, no solamente los familiares, no solamente la esposa, los hermanos de la esposa, los sobrinos de la esposa, los tíos de la esposa, los papás de la esposa, de uno y de otro bando. Es decir, que como dice un lenguaraz tabasqueño de cuyo nombre no me quiero acordar, la mafia del poder estaba gruesa, y muy gruesa, porque aquí los clanes familiares no tuvieron medida para lo que hicieron. Y ahí es donde yo vuelvo a la cuestión del Parlamento. ¿Y qué hacía la Cámara de Diputados del momento? Calladitos, calladitos, como decía un presidente de hace no muchos años, que los tenía yo muy bien maiciados. Y la verdad que sí, porque ustedes saben que muchos exsecretarios de finanzas, gente que manejaba todo el dinero posible, algunos todavía se defienden diciendo que tengo fuero. Y esa es otra de las cosas que debemos de quitar ya. El fuero no debe de existir prácticamente ni para Dios, porque siendo el juez supremo también tiene que pagar sus culpas. Y mientras no se compruebe, según el nuevo, las formas de ejercer el derecho, mientras no se compruebe, tú sigues siendo inocente. Pero aquí es al revés. Tú no eres inocente, tú tienes que comprobar tu inocencia, no el que te acusa. Curioso el caso, pero la cuestión es que sí merezco abundancia, mezcla cuestiones históricas como una nariz. Isabel Arvide hace hincapié en la famosa nariz de la señora Karim. Dice que era lo único que realmente la preocupaba, y yo creo que sí. Y entonces yo pongo el parangón. Hubo otra nariz muy famosa en la historia, la nariz de Cleopatra, que si hubiera sido un poquito más corta, la historia del mundo hubiera sido diferente. Pero claro, Cleopatra no podía compararse con doña Karime, porque Cleopatra únicamente tuvo relaciones con uno de los emperadores más famosos romanos, Julio César, luego a Marco Antonio, y por último, ya después de que se había despachado los otros dos, lo quiso hacer con Octavio, y fue el inventor de la frase: yo no quiero contigo porque no me gusta tu nariz. Punto. Ahora,
al final de cuentas, la pareja no imperial, porque el imperial no tenía nada más que la forma de robar, la pareja de la señora Karime y de don Javier trataron de, yo creo que de asemejarse a la famosa pareja de aquellos forajidos norteamericanos, Bonnie y Clyde, la Bonnie Parker y el Clyde Brown, que al final de cuentas ustedes han visto no sé cuántas series de televisión, cuántas películas y libros basados en la pareja, que eran auténticos bandidos, pero por lo menos ellos sí exponían el pellejo, y al final de cuentas, como ustedes saben, los matan ya cuando iban de pelada en un coche. Y en eso terminó la famosa pareja de Bonnie y Clyde, que llegó, eso sí hay que reconocerlo, a la televisión, a la pantalla grande, y yo no sé en qué vaya a parar la pareja, dispareja, que ahora está separada. No sabemos dónde está doña Karime, sí sabemos dónde está don Javier, y creo que el régimen alimenticio al que está sometido le está dando resultado. Ya lleva bajados 15 gramos de peso. Así es que no se preocupen, porque ahí sí las cosas están canijas. Yo propondría, si yo tuviera oportunidad de hablar con las autoridades correspondientes, que se lo llevaran a Perote. Por lo menos ahí, ustedes saben que Perote en la noche el frío es Cabreras. Y ya, porque también corre el riesgo, según los nuevos parámetros de la justicia mexicana, de que en una de estas no le encuentren las pruebas suficientes a don Javier y lo dejen libre, Y no es para reírse, es para preocuparse, porque al final de cuentas, tal y como han sucedido las cosas, uno que es muy mal pensado, y yo soy uno de ellos, yo me encabezo, vaya, la verdad, quiero decir, pienso yo que los acuerdos que hayan llegado, primero para tardar tanto tiempo en capturarlo, aunque haya otros que todavía están libres, como el otro Duarte, que se supone que está en Estados Unidos protegido por el famoso señor Trump. ¿Qué cosas, a qué acuerdos, o sobre todo, qué le sabe Javier Duarte al presidente Enrique Peña Nieto para que las cosas hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay muchos lapsos, y que le da a uno miedo pensar que al final de cuentas, después de todo lo que se sabe, después de todas las auditorías que se han hecho, los informes federales y además oficiales que se han hecho sobre la desviación de recursos, todavía hay la duda de que a lo mejor el señor no se robó nada, que los que se robaron el dinero fuimos los veracruzanos. Y ahora quiero hacer la aclaración, y hablo a nombre de los veracruzanos porque yo, aunque vivo en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, yo vengo a votar rigurosa y católicamente a Tierra Blanca, donde soy oriundo, porque sí sé de dónde vengo. Yo sí sé en la casa que nací en Tierra Blanca, sí sé quiénes fueron mis padres, y no me ando inventando cuentos de que porque la cigüeña se equivocó y en vez de dejarme en París me dejó en Tierra Blanca. No, las cosas tienen que ser claras. Los veracruzanos que pagamos nuestros impuestos en el Estado tenemos todo el derecho del mundo, ya que muchos diputados no se atreven a decirlo ni en tribuna, a señalar las cosas y exigir que sí se haga justicia. Y en parte esa es la importancia de este libro. Sí merezco abundancia, realmente no solamente es un curso de denuncia, sino que es, como dijo Claudia, realmente se lo van a beber. Yo he tenido la fortuna de que los 20 libros de Isabel, casi los 20, me han permitido hacerle una que otra observación de que esta coma no va aquí, que este punto no va allá, y entonces yo los conozco todos, y fui revisando el manuscrito de estos libros, y ya cuando tuve el completo, 6 horas completas no me paré ni al baño. Realmente asustado, no apasionado, sino asustado de lo que yo estaba leyendo, porque realmente es para no creerlo. No creo, y gracias a Dios que ya se pudo. Creo yo que esas sí son cosas que hay que advertir en el México moderno.
Hace rato Isabela hablaba en el documental que no vi, porque ya ve cómo está la disposición aquí de las cosas, ¿no? Se sienta uno y no podemos hablar porque el diafragma lo tiene uno aplastado, por eso te tengo que poner aquí en el atril, aunque diga ahí legislatura tal. No me importa, porque al final de cuentas yo sé que los diputados de las 64 legislaturas sí me representan, porque estos sí son diputados de a verdad, que están con mi amigo Miguel Ángel Yunes, llevando los destinos de este estado. Eso me gusta. Entonces, por esta razón, creo yo que cuando lean el libro, léanlo por favor, léanlo y pásenselo a sus hijos. Sus hijos deben también saber cómo está la cosa, que no solamente vean, se pasen horas idiotizados con el aparatito, que sirve para muchas cosas, indudablemente es un adelanto electrónico formidable, pero no para mandar tweets y me quiero comunicar aquí con mi futura novia, pero te lo tengo que mandar por tweet. No puede ser, vaya. Entonces que hay otras cosas que, aunque sean antigüedad, los libros ya son antiguallas. Como ustedes saben, ya cada día van progresando los libros electrónicos, pero vale la pena leer, sí merezco abundancia, como vale la pena leer entre políticos y rufianes. Son la consecuencia. Hace tiempo los libros en México se editaban en serie. Por cierto, quiero hacer una publicidad de gorra a una persona que fue mi amigo. Algunos de ustedes sí se van a recordar, otros no, que fue el señor escritor don Luis Espota. Se están reeditando 6 de sus principales novelas, las venden conjuntas, y realmente ahí, recordando lo que narra Luis Espota, es muy semejante a lo que está pasando en México. Nada más que en aquel momento el mexicano era más inocente, era más limpio. Ahora la sociedad está muy revuelta. La televisión, que también es otro gran adelanto de la humanidad, estos dos aparatos, la computadora, la internet, los celulares, etcétera. Yo creo que todo eso nos debería mejorar, y parece que vamos como el cangrejo para atrás. Mientras más preparados nos enteramos de que muchos personajes son verdaderas lacras humanas. Y este señor gobernador, que en su casa cuando era niño, un gordinflón más, nadie pensaba de que fuera a llegar a ser gobernador del estado de Veracruz, uno de los más importantes, no solamente de México, sino de todo Hispanoamérica. En vez de dedicarse a gobernar, a aplicar lo que también estudió en la Universidad Complutense de Madrid en el sector económico, se haya dedicado, porque de otra manera no lo entiendo, casi todos los minutos de su gobierno a ver de qué manera se jodía partidas de aquí, de acá, de allá. Si para eso se necesita un doctorado en economía, de verdad yo prefiero casi no aprender a leer. Pero bueno, al final de cuentas, Isabel y Claudia hicieron este libro, un gran esfuerzo. Es la recopilación, la parte madura, pensada sobre los personajes, no solamente de doña Karime, sino de otras esposas de otros gobernadores, que también en su momento se sabrá hasta dónde llegaron sus excesos, como también hubo mujeres y esposas de los presidentes de la República, que en vez de ser paradigmas de moralidad, de honestidad y de rectitud, son paradigmas, sí, pero para lo malo. Les ruego por favor que lean estos 2 libros, merece la pena, y aunque nos duela, tenemos que estar sabidos realmente de lo que sucedió y de lo que puede suceder. Muchas gracias. Contamos con la presencia de Múcio Cárdenas Arellano. Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Múcio Cárdenas Arellano cuenta con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece aquel 1978, cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, reportaje, crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso y Medición, el Instituto Mexicano de la Radio y Contralínea, entre otros. Es fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo. Analista político en radio y televisión.
ganador del Premio México por su columna política en el año 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México. Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mucio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio nacional. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales de internet y medios impresos con gran aceptación entre la opinión pública. En sus columnas ha evidenciado los excesos y desvíos de recursos de Javier Duarte y Karime Macías, así como de los familiares de estas personas. Damos la bienvenida a Mucio Cárdenas, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Sí, muchas gracias. Siguiendo a Bernardo, cuando cita a Luis Bota, hay una primera exposición de ese México que con todos sus excesos quizá añoraríamos que así siguiera. Casi el paraíso es una obra en la cual hay un farsante que engaña a una sociedad, que se ostenta como príncipe cuando era hijo de una prostituta, con todo respeto para los que se dedican a esta profesión, y logra engañar a toda una sociedad. Descubierto finalmente, es una historia verídica, existió, y Luis Bota lo retrata perfectamente en un México ávido de tener ese tipo de farsantes para que llegaran, los conquistaran y accedieran a los espacios de poder. Casi lo logró. Un error del príncipe Hugo Conti, o Amadeo Padula, como se llamaba realmente. Un error de cálculo con una mujer a la que le hirió su amor propio, fue la que provocó que lo delatara y finalmente saliera del país. 25 años después, en Paraíso 25 se repite la historia, y ese príncipe ya no es un miembro de la realeza inventada, se casa realmente con una condesa, regresa a México, ahora es inversionista, ahora trafica petróleo, y quienes les facilitan esa venta de petróleo al extranjero son los hijos y los sobrinos del presidente electo de toda su corte. Es el México de hoy. Estos jóvenes que hoy nos han gobernado, este nuevo PRI, esta nueva generación de periodistas de que tanto se ufanó Enrique Peña Nieto, a fin de cuentas es Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira, todos estos Borges, todos estos personajes que hoy son candidatos a una prisión. Ojalá todos estuvieran ahí. Y como dice Bernardo, con toda la precisión y con toda esa certeza, hagamos conciencia a través de estas publicaciones acuciosas, documentadísimas, con mucho valor, porque aquí hay mucho valor. Haberse enfrentado a un régimen criminal como es el de Javier Duarte. Hoy sabemos que violan, por ejemplo, a una mujer para imputarle un delito, para que se incriminara en un secuestro, porque así funcionó la AVI de Javier Duarte, y así se funcionó la policía de Arturo Bermúdez, y muchos periodistas pararon en la cárcel, otros están muertos, otros tuvimos que vivir amparados, pero a fin de cuentas, como decía mi estimada colega Vicky, resistimos, iniciamos quizá 4 o 5 y fuimos avanzando en esto. No nos puede volver a suceder, la verdad, pero tenemos que irnos a la esencia de todo. Como bien dice Bernardo, esto es valioso, pero hay que saber darle un uso, no perder el tiempo en esto. Nuestros niños están perdiendo el tiempo. Si en cambio los lleváramos a las letras, a los libros, a los testimonios, sería otra cosa distinta. Y leí el libro con mucha atención. Les digo con toda franqueza,
Como soy originario de Coatzacoalcos, como Karime es originaria de Coatzacoalcos, conozco una historia un poquito más allá todavía. Una familia que emigró a México desde la Revolución Mexicana hace 100 años. Fue la familia de Villa. Llegaron junto con los Ayache, junto con los Betaif, con los Lotfe, con los Ayik, y fueron gente de trabajo, fueron gente de comercio, que no llegaron con una mano adelante y otra atrás, llegaron cargados de dinero, con mucho oro, y se dedicaron a impulsar sus negocios, pero al mismo tiempo fueron un motor de la economía de Coatzacoalcos. Su abuelo, el abuelo de Karime Macías, don Pepe Tubilla, era un hombre muy trabajador, era un gran hombre, tuve la fortuna de conocerlo. Don Pepe Tubilla fundó una empresa de productos fotográficos y creció en las unidades. Todo el mundo acudía con él porque tenía un corazón muy generoso, le daba a los demás. Karime descompuso esto. Es una vergüenza para los Tubilla, se los digo porque lo he platicado con ellos. Los Tubilla de Coatzacoalcos están avergonzados de Karime Macías. Yo les quiero decir una reflexión, estuve escribiendo algo, espero no aburrirnos, en torno al libro, y les quiero decir, por ejemplo, esto. Los Tubilla fueron siempre gente respetable hasta que Karime llegó. Los distinguía el trabajo y la empresa, su nombre y su prestigio, hasta que Karime les dio mala fama, protagonizando un episodio que pareciera interminable para Veracruz, quizá irreparable: el saqueo de sus arcas de quiebra financiera, el pozo profundo en el que se arrojó el futuro de una sociedad condenada a vivir cada vez peor. Sí, Merezco Abundancia, de la autoría de Isabel Arvide y Claudia Guerrero, retrata en su esencia la personalidad atrofiada de quien fuera primera dama de Veracruz, sus ataduras a un pasado en la medianía y la ambición que no haya o que no tuviera más límite que la imaginación, también perturbada, de quien llegó a suponer que los recursos públicos y su apropiamiento eran el puente de plata hacia el poder. El libro en su arranque habla precisamente de que si ella creía que a través del dinero podía llegar a tener el poder. Se equivocó Karime. Si no se afianza el poder, el dinero se esfuma. Y si es dinero maraví, la única posibilidad que existe, la única ruta es hacia la cárcel. Sí Merezco Abundancia, amén de sus episodios políticos y el europeo de otras primeras damas y exprimeras damas, plantea la tesis de una mujer que cimentó su poder y capacidad para el saqueo y el robo en sus taras personales, en el retrato de sí misma. Karime Macías y Javier Duarte suscribieron un contrato político. Ella, obsesiva con su imagen personal, el cuidado del cuerpo, la delgadez extrema, las horas de gimnasio hasta el límite de sus fuerzas, o el verbo de sus escritos públicos, o la palabra en la entrevista que describe que la mentira puede marear y engañar hasta que llega la verdad. Javier Duarte, en ese contrato público y político, que no matrimonio, es la contraparte grotesca, el gordo desgarbado, descuidado, bufón de reuniones en el clan que nace con la llegada de Fidel Herrera al gobierno de Veracruz. En ese contrasentido, siendo tan diferentes, Karime y Duarte terminaron conformando una pareja letal para Veracruz. Él con el don de mando, con el poder para organizar el desvío de recursos públicos. Ella en la parte operativa, dirigiendo cómo y dónde invertir, cómo pasar de una empresa de papel a otra, y de ahí a otra, y de ahí a otra, hasta lograr que el blanqueo de capitales fuera imperceptible para quienes tarde o temprano habrían de seguirles la pista. Creyeron pues que habían perpetrado el robo perfecto. Una experiencia neurolingüística, así lo menciona el libro.
sesiones que dieron al clavo en el afianzamiento de su personalidad, marcaron el futuro de Karime Macías Zubilla y también de nosotros. Pero también, y sobre todo, y para mal, el terrible derrotero en que metieron a Veracruz. Creyó Karime que en efecto se merecía todo y en abundancia. Y si eran recursos públicos, mejor aún, nada le costaba. En 8 capítulos, Isabel Arvide y Claudia Guerrero describen los trastornos de personalidad de la ex primera dama de Veracruz, su gusto por el poder, su capacidad para corromperse, pero también para corromper. Transitan de su encuentro consigo misma a los diarios hallados en aquella bodega de Córdoba, en que lo más relevante fue que se llevaron, que lo menos relevante fue lo que se llevaron de Casa Veracruz, la residencia oficial del gobernador, las pinturas y los muebles. Lo más importante fueron las frases y más aún las palabras inconexas que serían la pista para hallar el tamaño de la ambición de Karime Macías. Cuando Karime suscribe aquello de explotar al DIF, revela a qué llegó al gobierno de Veracruz y terminó explotando a cada una de las dependencias sin freno alguno, con la impunidad que distingue a quienes ejercen el poder. Sin merezco abundancia, hace el reflejo de los Zubilla en la primera línea de parentesco con Karime Macías, los primos y las primas, los tíos que tomaron parte en el saqueo de los recursos de Veracruz, los negocios al amparo del poder, los festivales y las fiestas, las viviendas desde que Javier Duarte era una pieza, quizá una pieza insignificante de Fidel Herrera Beltrán en aquel sueño guajiro de perpetuarse en el poder. Para Brenda Tubilla Muñoz, su prima, fueron la Cumbre Tajín, las fiestas de la Candelaria, el Festival Internacional de la Salsa, los Juegos Centroamericanos. Para los Ramírez Tubilla, las viviendas de lujo, sus tapaderas en las primeras casas de los Duarte Macías en Estados Unidos, y luego los litigios por invasiones de predios que ellos mismos dirigían para apropiarse de la tierra. Así lo hicieron en Coatzacoalcos. Ordenaban invadir, luego se quedaban con toda la tierra. Córsica Ramírez Tubilla fue traída a Veracruz con una misión específica: posicionar a Javier Duarte en Internet, en las redes sociales. Terminó implementando una red de bots con los que realizaba campañas para infamar y difamar a sus críticos, a los críticos de Javier Duarte. José Armando Rodríguez Ayachi, cuñado de Karime, pasó de un empleado de 5º nivel en Coatzacoalcos a administrador del equipo de fútbol Los Tiburones Rojos. Y de ahí a su participación en la compra de condominios de lujo en Boca del Río. Isabel Arvide y Claudia Guerrero muestran las ramificaciones de esta organización tildada de delincuencial por el mismo gobierno federal, que usaba empresas fantasma para sacar los recursos de Veracruz y evadir al fisco. Nos hablan de Moisés Mansur, Claudia Guerrero e Isabel Arvide, y de los tiempos en que compartían sus días de juventud cuando en su formación universitaria los hacían soñar con acceder a una vida mejor. Nos refieren que José Juan Janeiro y Alfonso Ortega habrían de salvar el pellejo soltando la información que acredita el papel jugado por Karime Macías en esta trama de corrupción. Claudia Guerrero incide en sus hallazgos profesionales, sus joyas periodísticas, la denuncia de hechos grotescos en que una buena parte del gobierno de Veracruz se implicó para provecho personal y para implementar la riqueza de Javier Duarte y Karime Macías. Son sus hallazgos, muchos de los cuales terminaron siendo denuncias formales que implican a funcionarios de alto nivel en el duartismo. Es el caso de Juan Antonio Nemilí, exsecretario de Salud. Isabel Arvide nos brinda otra estampa de las primeras damas, invoca el caso de Angélica Rivera y su deprimente rol en el gobierno de Peña Nieto, abdicando al DIF, a las tareas de corte social para las que su vida de oropel no están destinadas. La Casa Blanca, su proclividad a las revistas de corte social, la presunción por figurar, exhibiendo riqueza en un país de pobres y de desigualdad. La muestran como una muñeca de ornato y a la postre irrelevante en el ejercicio del poder. Ni todo el dinero que se le pudiera pagar, nos dice Isabel Arvide, servirán para resarcir el daño a su vida personal, mucho más a su calidad de actriz, una carrera que de antemano está terminada.
Por siempre sufrirá el desprecio de una sociedad para la que no estuvo a la altura. Habla Isabel Arvide de otras primeras damas y de otras novias de hombres con poder. Habla de sus vidas inútiles, nacidas para vivir a plenitud, viajar y acumular riqueza. Hay en sí merezco abundancia, inquietud y reclamo. Karime Macías hasta hoy es impune. La protege el sistema, la PGR, el PRI, como intentando preservar los derechos que atesora la mujer que operó el destino y blanqueo de los dineros robados a Veracruz. Algunos quizás sirvieron para corromper, algunos de esos dineros quizás sirvieron para corromper los altos círculos de poder, imaginando que nunca habría acción penal en su contra. Sí merezco abundancia es una lectura obligada para entender el presente dramático, brutal de nuestro amado Veracruz. Isabel Arvide y Claudia Guerrero, quizás sin proponérselo, nos han hecho un bien a todos. Nos sacuden y nos irritan, nos asombran con su libro. Lo que no nos permiten es ser indiferentes a una realidad que si todos hubiéramos hablado a tiempo y denunciado a tiempo, se habría evitado. Hay que devorar si merezco abundancia. Limón nos brindará unas palabras sobre su creación Si Merezco. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar por agradecer estar en Veracruz y decirles un poco qué importante es Veracruz en mi vida. Mis abuelos paternos vienen de aquí. Mi bisabuelo dejó Líbano a finales del siglo XIX, en una de las muchas guerras que tiene Líbano, y vino a Veracruz, vino a construir el ferrocarril, como muchos otros libaneses, hombre de bien, hombre que venía a trabajar. Los libaneses tenían dos costumbres: una, reunirse con toda su gente y hacer este tipo de redes de convivencia, de ayudarse mutuamente, y la otra, lo que hizo mi abuelo, que dijo: la vida comienza hoy y no hay pasado. Pero de cualquier manera, las raíces, lo que uno son, de dónde viene uno, siempre está presente en la vida. Por eso a mí me da mucho gusto venir a Veracruz. Mi abuela materna era de Jalapa. Siempre, o sea, mis primeras historias que oí, porque como antes no había ni televisión, ya no digamos que había redes sociales, no había televisión, entonces uno veía a los mayores platicaban historias y a uno se le quedaban grabadas. Ahí está Veracruz en mi corazón, por eso estoy muy contenta de haber venido y les agradezco mucho su presencia aquí. En mi vida profesional, yo siempre me acordaré, siempre será una presencia, y Bernardo venía conmigo, no me dejará mentir. Yo vine a presentar un libro a Veracruz y era gobernador, era el de al final del túnel de haber sido, ¿no? Que ahí lo trae de un amigo mío que está ahí, lo tiene dedicado en 1982. Qué horror que yo me atreviera a escribir desde esa época. Pero el gobernador era don Disgustín Acosta Laguz, y digo don Disgustín porque le decíamos en público y en privado así. Y mi queridísimo, entrañable, adorado amigo Rafael Hernández Ochoa me pidió que yo me quedara en su casa, y nos quedamos, recordarás, Bernardo, estamos hablando de hace más de 35 años que estábamos aquí. Y era muy interesante porque, como ustedes recordarán, bueno, ustedes tienen por qué recordarlo, quienes tengan nuestra edad, sí, don Disgustín estaba peleado con don Rafael y nosotros con él, obviamente. Yo lo destapé porque a mí me lo dijeron, como eran antes las columnas políticas, y aquí está Rosa María Campos que lo sabe, nos utilizaban para mandar regalos, y en esos regalos que mandaban estaban los destapes. Yo tenía un gran récord de no equivocarme en los destapes, era el subsecretario de Hacienda. Pues total, venimos a sus oficinas de gobierno, estuvo con nosotros, y digamos en buen español, se tragó el disgusto de que estábamos hospedados en casa de don Rafael. Y es que Veracruz, políticamente, profesionalmente, para mí lleva el nombre de Rafael Hernández Ochoa. Era un viejo adorado en el mejor sentido. Y me regaló la relación con Miguel Ángel Yunes.
porque cuando me invitó a su último informe de gobierno, tuvo a bien enviar por mí a Veracruz, porque era así como llegábamos, porque no se podía bajar, era muy aventurado según como estuviera el clima, que los aviones privados pudieran aterrizar en Jalapa. Entonces llegábamos a Veracruz y de ahí nos trasladamos. Y mandó a un joven diputado, hablaba Bernardo del papel del Congreso y de los diputados, a que me acompañara, a que me atendiera, decían en esa época, que estuviera conmigo. Y ese joven diputado era Miguel Ángel Yunes, ¿no? Entonces, mi amor por Veracruz viene con mi familia, viene con mis abuelos, y políticamente tendrá siempre el nombre de Rafael Hernández Ochoa y en consecuencia el de Miguel Ángel Yunes. Y a mi amigo Yunes le toca algo terriblemente difícil, le toca gobernar un estado en un caos, en una deuda espantosa, un estado arruinado. ¿Y por qué está arruinado? Pues porque la Federación le permitió a Javier Duarte y a Karime, sobre todo a Karime, que estaba detrás de todo, arruinarlo, y arruinarlo en todo sentido. El que ustedes quieran imaginar, eso lo hicieron. Y yo creo que hicieron muchas más cosas de las que Claudia Guerrero y muchos otros, hasta Mucio, yo lo cito en mi libro, Mucio Cárdenas, muchos otros periodistas veracruzanos investigaron, haciendo las veces de detectives, de policías. Creo, desafortunadamente, para irritarnos todavía más, como elogiosamente me dijo Mucio, que es lo que provoca nuestro libro, me queda la sensación de que estamos arañando la superficie del inmenso miasma de Karime y Javier, que todavía hay más. Y yo no quisiera hablar mucho más, yo quisiera nada más hacer dos referencias. Una, a cómo surge el libro. El libro viene cuando yo veo, viene de darme cuenta que Karime es la gran villana. Al venir a presentar, invitada por mi amigo Ángel Álvaro, generosamente aquí a Jalapa, a presentar mi libro Entre políticos y villanos, entre políticos y rufianes, ¿qué tal la mente? Son villanos también. Yo ya digo, yo hablo de Javier y digo, no es suficiente lo que podamos hablar de Javier Duarte, siempre va a haber más de Javier, y ahí está alguien a quien no se estaban refiriendo. Hace un año, en septiembre, Karime no existía en los medios de comunicación, no era una referencia, no era un signo o un símbolo de la podredumbre del gobierno de Duarte. Todavía era gobernador Duarte cuando presentamos el libro, y yo lo dije, el gran villano, el gran personaje de esta horrible historia es Karime. A partir de ahí viene el interés en este personaje. Yo le planteé a Claudia Guerrero hacer este libro. Es muy raro que dos mujeres quieran hacer algo juntos. Habla de la inteligencia de Claudia, cosa que yo le agradezco. Que se haya atrevido a hacer, siendo yo una mujer tan polémica, se haya atrevido a unir su nombre al mío, y esto hace al libro muy especial, porque no había que ir a buscar quién sabía las cosas de Karime. Claudia sabía todo, había que darle forma. Yo quiero también agradecerle a Daniel Vecino, a nuestro editor en Planeta, la dedicación que ha tenido con el libro, que para angustia de Claudia y mío se fue retrasando su salida, y la realidad nos ganaba, y ya detenían a Duarte, no lo detenían, ya lo traían a México, ya estaban a punto de dejarlo libre, ya no sabemos si ya se divorció Karime o no. Afortunadamente yo termino el libro diciendo que un día nos vamos a enterar que Karime se divorció, o sea, no estamos mal. Pero la realidad cada día, esa realidad de podredumbre nos rebasa, no sabemos qué más va a encontrarse. Entonces a Daniel Vecino le tomó mucho tiempo editar este libro, pero yo creo que hizo un trabajo estupendo, porque es un libro a dos manos, pero ustedes cuando lo lean no se van a dar cuenta que es a dos manos, porque excepto que hay unas iniciales, unas pequeñas iniciales al final de cada capítulo que escribimos cada una de nosotras, que lo escribimos como hacemos los reporteros, cada quien en su computadora, cada quien en su casa, cada quien contando la historia que conocía de Karime, excepto, le digo, las iniciales. Tiene el mismo ritmo, es un libro que parece escrito por una sola persona. ¿Por qué?
porque nos gana esta historia que todavía se va a conocer mucho. Y yo ya nada más quiero terminar, después de mis agradecimientos, con una pregunta que yo creo que es algo que ojalá se la provocara este libro. ¿Cuál fue el punto de quiebre para Karime, para Javier, que hizo que pensaran, que asumieran que el dinero del erario público era para su uso y su usufructo personal? Porque si ustedes revisan el primer año de gobierno de Javier Duarte, no hay los señalamientos de la Auditoría Superior de la Nación, que ya hay en el segundo y en el tercero y en los subsecuentes años. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió cualquier moral, comillas, que pudieran tener, cualquier límite que pudieran tener? ¿Dónde se rompió? ¿Qué mensaje les mandaron? ¿Y quién se los mandó? Ese mensaje es que realmente entregaron tantos miles de millones de pesos para la pre-campaña y luego la campaña presidencial del PRI. No lo sé, a lo mejor nunca lo sabemos. A lo mejor cuando veamos salir de la cárcel a Javier Duarte, asumamos que eso es. No sé si lo vamos a poder probar o saber. Lo cierto es que la manera en que han llevado la investigación contra Duarte y contra Karime, no solamente en los últimos meses, sino durante todo el sexenio, es digna de muchísimas sospechas. Y que hay un punto de quiebre. De verdad piensen, hay algo que los hizo sentir a ellos que se podían robar todo el dinero del mundo, utilizarlo para sus propios fines y que nada iba a pasar. Mil gracias. Palabras de Claudia Guerrero Martínez sobre esta importante obra periodística. Yo les quiero comentar, primeramente, quiero agradecer a los diputados que nos hayan brindado todas las facilidades aquí en su casa, el presentar un libro tan polémico y también, pues, que desde su venta, su lanzamiento el 15 de agosto, pues hay comentarios de que se ha pues agotado, no se ha encontrado en muchas librerías porque los que llegan, bueno, se ven muy rápido. Antes de iniciar mis comentarios, quiero agradecer también la amistad entrañable y consagrada con la reconocida periodista Isabel Arvide Limón, con quien aprendí, disfruté y gocé de realizar este libro. Y les quiero decir que no es tan fácil. Que hay gente que ha satanizado tanto a Isabel Arvide y la verdad para mí fue un gustazo trabajar con ella. Un gustazo. Esta obra se ha convertido este libro, si me merezco abundancia, se ha convertido en un testimonio histórico periodístico nacional. Llevar nuestras experiencias e investigaciones que se escriben en cada una de las páginas de esta obra que bien se merece decir, si merezco abundancia. Yo les quiero comentar, después de todo esto que han llevado los presentadores y Javier, una de las autoras de este libro, quiero confesarles algo. Quiero a todos ustedes decirles cómo fue que empezó estas investigaciones de Javier Duarte y de Karime Macías. Resulta que hace 12 años mi primer acercamiento con el ex gobernador, hoy preso Javier N., fue durante una manifestación de policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública cuando Duarte era secretario de Finanzas. Ya teníamos registrados sus excesos y el favoritismo de Fidel Herrera Beltrán hacia su delfín, que sería el próximo sucesor a la gubernatura de Veracruz. Ya se visualizaba este tema. En esta reunión, junto con otros reporteros, le cuestioné sobre la falta de pago de un bono proveniente del Subsemún y los descuentos ilegales en sus cheques quincenales de los policías, lo que obligó a los elementos de seguridad pública a manifestarse en la Plaza Lerdo, en el corazón de Jalapa y frente al Palacio de Gobierno. Al hacerle la pregunta, volteó a ver y con su mirada soberbia, con voz chillante, en tono agresivo y molesto, me preguntó: ¿de dónde sacaste esa información? A lo que su servidora, ya en el mismo tono, le advertí que la fuente no se divulga. Eso provocó la ira de
del hoy preso, quien no contestó mis cuestionamientos y me ignoró por completo. Ha atendido las preguntas a modo de otros colegas quienes laboraban en medios de comunicación incondicionales del gobierno guardista. En otra ocasión, durante el informe de labores del entonces diputado local Héctor Yunes Landa, abordamos nuevamente a Javier Duarte en Carmel, municipio de La Antigua, con el mismo tema y mostró nuevamente su molestia por mis cuestionamientos, sin que hasta el día de hoy haya podido explicar cómo se esfumaron millones de pesos provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública y también desaparecer los bonos para mejorar la vida de muchos policías. Esto y mucho más fueron los caminos retorcidos durante la administración de Fidel Herrera Beltrán. De ahí inició la recopilación de datos, información y pruebas de los excesos de un gabinete hambriento de poder y dinero que el mismo Fidel Herrera permitió y hasta se benefició al convertirse en uno de los exgobernadores más ricos del país. Al publicar cada columna con datos inéditos, pusimos agenda en temas relevantes y la credibilidad de nuestras fuentes al aportarnos documentos confidenciales, datos concretos, fotografías y hasta hilos conductores para grandes investigaciones que hoy en día realiza la PGR. Fue en el 2010 se dio una de las campañas más encarnizadas y recordadas en Veracruz. En ella se le dio el triunfo ilegal y manipulado a Javier Duarte de Ochoa por parte del Tribunal Electoral Federal. En nuestro portal, Periódico Veraz, publicamos un moño rojo como nota principal y como símbolo de luto para Veracruz. Quisimos reflejar nuestra inconformidad y advertir que al Estado le iría mal con este nuevo gobierno y miren, amigas y amigos, que no nos equivocamos. Al ser crítica incómoda para la administración duartista, vinieron los ataques como el perpetrado por el movimiento 400 Pueblos, comandado por el hoy preso César del Ángel Fuentes, quien está siendo procesado, entre otros delitos, por daños a nuestras oficinas durante el 2012 y además, 2 años después, cerca de 300 personas en el 2014 regresaron a nuestro domicilio particular para causar más daños, miedo, presión, y sus manifestaciones duraron 4 días frente a la puerta de mi domicilio. Bajo las órdenes de Javier Duarte y del entonces secretario de Gobierno y actual diputado federal, Eric Lagos Hernández. La intención era atemorizar, amedrentar, disminuir nuestro ritmo de investigaciones y además dejar de criticar los excesos y desvíos de recursos. Durante la administración de Javier Duarte, además de los ataques de los 400 pueblos, hubo amenazas a nuestros correos de forma verbal, hasta por escrito vía timbre postal. De este último, fui la primera periodista. Voy a ser la primera. Fui la primera periodista en Veracruz en ganar un proceso judicial por el delito de amenazas en contra de un ex policía quien fue el mensajero al enviar un sobre conteniendo 2 anónimos hechos con recortes de papel, asegurando que sería la próxima víctima y que moriría decapitada. En ese entonces se respiraba un ambiente de incertidumbre por el reciente asesinato de nuestro querido Rubén Espinosa en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Este ex policía mensajero trabajaba para el ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemiri, hoy prófugo de la justicia por desvío de recursos, de quien hicimos una profunda, pero de veras en verdad, profunda investigación sobre empresas fraudulentas, medicinas oncológicas falsificadas, y estos anónimos fueron en complicidad con conocido dueño de 2 medios de comunicación impresos en Veracruz, quien nada más tiene una correduría. La misma legalizó a muchas empresas fundadas para el lavado de dinero y beneficiadas con contratos millonarios en la Secretaría de Salud. Muchos colegas que están aquí saben de quién me refiero, ese particular dueño de estos medios de comunicación. Las agresiones a nuestra persona se contabilizan en muchas, como tirarnos vísceras y excremento en la puerta de nuestro domicilio particular. También nos denunciaron por fraude, daño moral, así como presuntos embargos a bienes inexistentes, fotografías teniendo sexo asegurando ser su servidora, cuando eran falsas y todo con la intención de afectar nuestra credibilidad y prestigio. Lo único cierto es que Claudia Guerrero nunca disminuyó su intensidad en sus columnas, reportajes y publicaciones.
Era tanta la imposición del miedo y acoso durante la administración gubernamental de Javier N., gracias al alto número de muertes de periodistas en Veracruz, que en reuniones pequeñas los colegas nos preguntábamos quién sería el siguiente. Si me preguntan haber sido difícil ese peregrinar reporteril y periodístico, la respuesta es sí. Los amigos y lectores al verme me preguntaban, ¿no tienes miedo? Pues publicábamos temas ágiles que incomodaban y molestaban al virrey llamado Javier Duarte o Javidu, como lo nombré en una columna en el 2009, y ese apodo dio la vuelta al mundo en las redes sociales y los usuarios lo hicieron suyo. Este libro condensa muchas investigaciones, pero también preocupaciones, miedos, lágrimas y hasta problemas económicos, pues se cerraron muchas puertas y las que se abrían eran gracias a la calidad periodística de nuestras entregas. Quiero agradecer a mi familia, quien ha sufrido el escarnio y la publicación de notas difamatorias para amedrentar a una servidora. Mis hermanas, que agradezco mucho, una de ellas que está aquí, quienes siempre me han apoyado, viven en una constante inquietud e intranquilidad, y eso lo lamento profundamente. Ellas han respetado mi línea editorial y nunca he permitido que me defiendan de los constantes ataques en redes sociales y medios de comunicación, como fue durante la investigación de la Secretaría de Salud, la cual próximamente será un tema candidato para un nuevo libro. Y dejo para el final a Yara Luis, a mi hijo, a quien dedico este libro, y siempre estaré agradecida de ser su mamá, Yara Luis, el papá, por haberme dado un excelente hijo, pero además su gran apoyo por las largas horas escuchando mis columnas en borrador, siendo mi confidente, asesor y cómplice. A mi madre, esperando dignificar su enseñanza y valores. Gracias por asistir a este magno evento y lean este libro, sin merezco abundancia, por ser parte fundamental de un periodo muy triste para Veracruz, esperando nunca volverse a repetir. Muchísimas gracias.